Estimada Valeria, un capítulo sobre el que hemos tenido muchos escollos en su lectura, así que hoy vamos a terminar. Es el que quiero que analices, que es de institución de la religión cristiana, en este caso acerca de la fe. El hermano Juan Calvin empieza así su tercer libro, es el segundo capítulo, y vamos en el punto número 33. Quiero que siempre, en la medida de la providencia, recuerdes tus deberes para con Dios y para con la patria, que deben ser por la fe, porque lo que no se hace por la fe es pecado, según dice la epístola de Pablo a los romanos. Así que ese es nuestro deber, y por otra parte es nuestra gloria y nuestro buen depósito. Cuando se haga eso, cuando se estudie eso y cuando se analice eso de una forma plausible, de una forma que siempre vaya a la misma esencia de la cosa, será grato y será útil, no solo para la iglesia, sino también para hacer la apologética ante el mundo, para entender por qué el Dios eterno consigue ante nosotros un poco de gracia, si se quiere, aun teniendo en cuenta que su atributo es pleno, pero para nosotros es una dispensación vasta e incontable de ese atributo que no es cuantitativo. Pero bueno, institución de la religión cristiana, libro tercero, capítulo segundo, punto número 33, sexto. El conocimiento de la gracia de Dios es revelado a nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Esta sencilla declaración que tenemos en la palabra de Dios debería bastar para engendrar en nosotros la fe. De no impedirlo, nuestra ceguera y obstinación. Mas como nuestro entendimiento está inclinado a la vanidad, no puede llegar jamás a la verdad de Dios. Y como es corto de vista, no puede ver la claridad de Dios. Por eso la palabra sola, sin la iluminación del Espíritu Santo, no nos sirve ni aprovecha de nada. Por lo cual se ve claramente que la fe está por encima de cuanto los hombres pueden entender. No basta que sea el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, es preciso también que el corazón sea corroborado y confirmado por su virtud, en lo cual se engañan sobremanera los teólogos de la Sorbona, pensando que la fe es un mero asentimiento a la palabra de Dios, que consiste en un acto del entendimiento, sin hacer para nada mención de la confianza y la certidumbre del corazón. Abro paréntesis. Tal es la definición católica de la fe: un asentimiento verdadero de la inteligencia a una verdad recibida de fuera y de oídas. Asentimiento por el cual creemos como verdadero lo que un Dios personal, creador y Señor nuestro, ha dicho, atestiguado y revelado, y lo creemos a causa de la autoridad de Dios soberanamente veraz. Cierro paréntesis. Es pues la fe un don singular de Dios por doble manera. Primero, porque el entendimiento del hombre es iluminado para que tenga algún gusto de la verdad de Dios, y luego, en cuanto que el corazón es fortalecido en ella, porque el Espíritu Santo no solo comienza la fe, sino que la aumenta gradualmente hasta que ella nos lleva al reino de los cielos. Por eso San Pablo amonesta a Timoteo a que guarde el buen depósito que había recibido del Espíritu Santo que habita en nosotros. Objeción y respuesta. Si alguno objetare contrariamente que el Espíritu nos es dado por la predicación de la fe, fácil es resolver esta dificultad. Si no hubiese más que un solo don del Espíritu, mal se expresaría el apóstol al decir que el Espíritu es efecto de la fe, siendo así que es el autor y causa de la misma. Mas como trata de los dones con que Dios adorna a su iglesia y le encamina a la perfección por sucesivos crecimientos, no es de maravillar que los atribuya a la fe, la cual nos prepara y dispone para que los recibamos. Es cierto que resulta cosa extraña y nunca oída decir que nadie puede creer en Cristo, sino a quien le es particularmente concedido. Ello se debe en parte a que los hombres no consideran cuán alta y cuán difícil de conseguir es la sabiduría celestial, y cuánta es la ignorancia humana para comprender los misterios divinos, y en parte también debido a que no tienen en cuenta la firme y estable constancia del corazón, que es la parte principal de la fe. Punto número 34. Este error es fácil de refutar.
Como dice San Pablo, si nadie puede ser testigo de la voluntad del hombre más que el Espíritu que está en él, ¿cómo las criaturas podrán estar seguras de la voluntad de Dios? Y si la verdad de Dios nos resulta dudosa, aun en aquellas mismas cosas que vemos con los ojos, ¿cómo puede sernos firme e indubitable cuando el Señor nos promete cosas que ni el ojo ve ni el entendimiento puede comprender? Tan por debajo queda la sabiduría humana en estas cosas, que el primer paso para aprovechar en la escuela de Dios es renunciar a ella. Porque ella, a modo de un velo, nos impide comprender los misterios de Dios, los cuales solo a los pequeños les son revelados. Porque ni la carne ni la sangre los revela, ni el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, tenemos necesidad de la ayuda del Espíritu Santo, o por mejor decir, solamente su virtud reina aquí. No hay hombre alguno que conozca la mente de Dios, ni que haya sido su consejero. Solo el Espíritu lo escudriña todo, aun lo profundo de Dios, y por él entendemos nosotros la voluntad de Cristo. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Por tanto, así como de no ser atraídos por el Espíritu de Dios, no podemos en manera alguna llegar a Dios, del mismo modo, cuando somos atraídos por Él, somos completamente levantados por encima de nuestra propia inteligencia, porque el alma, iluminada en Él, es como si adquiriera ojos nuevos para contemplar los misterios celestiales, cuyo resplandor antes lo ofuscaba. El entendimiento del hombre, iluminado de esta manera con la luz del Espíritu Santo, comienza a gustar de veras las cosas pertenecientes al reino de Dios, ante las cuales antes no experimentaba sentimiento alguno ni las podía saborear. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a pesar de exponer admirablemente a dos de sus discípulos los misterios de su reino, no consigue nada hasta que abre su entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y así, después de ser instruidos los apóstoles por su boca divina, es preciso aún que se les envíe el Espíritu de verdad para que haga entrar en su entendimiento la misma doctrina que ya antes habían oído. La palabra de Dios es semejante al sol. Alumbra a cuantos es predicada, pero los ciegos no reciben de ella provecho alguno. Naturalmente en este punto todos nosotros somos ciegos, por eso no puede entrar en nuestro entendimiento sin que el Espíritu Santo, que enseña interiormente, le dé entrada con su iluminación. Punto número 33. La fe es un don y una obra de Dios. Al tratar de la corrupción de nuestra naturaleza, demostramos por extenso cuán incapaces son los hombres por sí mismos para creer. Por eso no fatigaré al lector repitiendo aquí de nuevo cuanto queda dicho. Baste ahora saber que cuando San Pablo habla del espíritu de fe, entiende la fe misma que el Espíritu nos otorga y que nosotros no tenemos naturalmente. Por eso ruega a Dios que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder entre los tesalonicenses, llamando a la fe obra de Dios y denominándola como de beneplácito o buena voluntad, declara que no procede del movimiento natural del hombre, y no contento con esto, añade que es muestra del poder divino. Escribiendo a los Corintios, dice que la fe no depende de la sabiduría de los hombres, sino que se funda en la potencia del Espíritu. Aunque es verdad que aquí habla de los milagros externos, sin embargo, como los réprobos no son capaces de verlos, comprende también aquí aquel sello interior del que hace mención en otro lugar. Y para ensalzar más su liberalidad en un don tan grande, no hace merced de él indiferentemente a todos, sino que lo distribuye como un privilegio especial a quienes lo tiene a bien. Así lo hemos probado por la autoridad de la Escritura. Y San Agustín, fiel intérprete de la misma, dice: nuestro Redentor, para enseñarnos que el mismo creer es de don y no de mérito, dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, y si no le fuere concedido por mi Padre. Es algo sorprendente que dos oigan algo y uno de ellos no haga caso y el otro suba. El que lo menosprecia, impúteselo a sí mismo; el que sube, no se lo atribuye a sí mismo. Y en otro lugar: ¿por qué razón se da uno y a otro no? No me avergüenzo de decirlo, es un profundo misterio de la cruz.
de un secreto de los juicios de Dios, al que no podemos llegar ni comprender. Procede todo cuanto podamos. Veo lo que puedo, de donde yo pueda no lo veo, excepto que es de Dios. Mas ¿por qué llama a este y no a aquel? Esto es muy profundo para mí, es un abismo, un misterio de la cruz. Puedo quedarme atónito de admiración, pero no lo puedo mostrar con argumentos. En resumen, cuando la virtud de su espíritu nos alumbra en la fe, a la vez nos une a su cuerpo para que seamos partícipes de todos los bienes. Punto número 36. Séptimo. Este conocimiento es sellado en nuestro corazón por el mismo espíritu. Luego de lo que el entendimiento ha recibido, ha de plantarse en el corazón. Porque de que la palabra de Dios ande dando vueltas en la cabeza, no se sigue que sea admitida por la fe, solamente es verdaderamente recibida cuando ha echado raíces en lo profundo del corazón y se convierte en una fortaleza inexpugnable, capaz de rechazar todos los ataques de las tentaciones. Y si es cierto que la verdadera inteligencia de entendimiento es una iluminación del Espíritu de Dios, su poder se muestra con mucha mayor evidencia en tal confirmación del corazón, en cuanto que es mucho mayor la desconfianza del corazón o de la voluntad que la ceguera del entendimiento, y resulta mucho más difícil aquietar el corazón que instruir el entendimiento. Por esto el Espíritu Santo sirve como de un sello para sellar en nuestros corazones las promesas cuya certidumbre había antes imprimido en nuestro entendimiento, y como de arras para confirmarlas y ratificarlas. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Dice el apóstol: ¿no veis cómo nos enseña que los corazones de los fieles son marcados por el Espíritu como con un sello, y que lo llama Espíritu de promesa, porque Él nos hace el Evangelio indubitable? Asimismo, en la epístola a los Corintios dice: el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado de las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en otro lugar, hablando de la confianza y del atrevimiento de la esperanza, pone como fundamento de la misma las arras del Espíritu. Punto número 37. Entonces la fe puede triunfar en todos los combates. No me he olvidado de lo que antes dije, cuyo recuerdo nos refresca de continuo la experiencia, a saber, que la fe se ve acosada por las tentaciones, de tal manera que las almas de los fieles no permanecen mucho tiempo en reposo, o por lo menos no disfrutan siempre de tranquilidad. Mas por grandes que sean los combates y violencias que hayan de sostener, consiguen siempre rechazar las tentaciones y permanecen en su fortaleza. Esta sola seguridad alimenta y guarda la fe, cuando estamos bien convencidos de lo que se dice en el Salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y el mismo profeta en otro lugar nos muestra también este dulcísimo reposo: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No que David haya mantenido siempre en su espíritu la misma disposición de alegría y seguridad, sin experimentar perturbación alguna, sino que como gustaba la gracia de Dios conforme a la medida de la fe, se gloría de desperdiciar osadamente cuanto podía inquietar la paz de su espíritu. Por esto la Escritura, cuando quiere exhortarnos a la fe, nos manda a tranquilizarnos. Así en Isaías: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y en el Salmo: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Con lo cual está de acuerdo el apóstol en la epístola de los Hebreos: os es necesaria la paciencia. 3. Refutación de la doctrina reformada. Refutación de la doctrina romana, perdón. Punto número 38. La seguridad de la fe no es una conjetura moral. De aquí se puede juzgar cuán perniciosa es la doctrina de los teólogos de la Sorbona, según la cual no podemos en modo alguno juzgar de la gracia de Dios para con nosotros, sino por conjetura moral, en cuanto que cada uno juzga que no es indigno de ella. Ciertamente, si hubiésemos de juzgar por nuestras obras qué afecto Dios nos tiene, confieso que no lo podemos comprender ni por la menor conjetura del mundo. Mas siendo así que la fe debe responder a la simple y gratuita promesa de Dios, no queda lugar a duda posible.
Porque qué confianza podríamos tener frente al diablo si pensamos que Dios solamente nos es propicio a condición de que la pureza de nuestra vida así lo merezca. Mas como he de tratar expresamente de esto en otro lugar, no me alargaré más en ello al presente, sobre todo viendo que nada puede haber más contrario a la fe que la conjetura o cualquier otro sentimiento que tenga algún parecido con la duda y la incertidumbre. Para confirmar este error, acuden siempre al dicho del Eclesiastés, que indebidamente corrompen, ninguno sabe si es digno de amor o de odio. Porque dejando a un lado que este texto ha sido mal traducido en la versión latina, llamada Vulgata, los mismos pequeños pueden ver lo que Salomón ha querido decir, a saber, que si alguno quiere juzgar por las cosas presentes a quienes Dios aborrece y a quienes ama, tal trabajo es vano, puesto que la prosperidad y la adversidad son comunes y pueden sobrevenir lo mismo al justo que al impío, lo mismo al que sirve a Dios que a quien no se preocupa de él. De donde se sigue que Dios no siempre da testimonio de su amor a aquellos a quienes hace que todo les suceda prósperamente en este mundo, ni tampoco que muestre su odio a los que aflige. Salomón dice esto para confundir la vanidad del entendimiento humano, puesto que es tan tardo para considerar las cosas necesarias y de gran importancia. Lo mismo que había afirmado antes, que no se puede discernir en qué difiere el alma del hombre del de la bestia, pues parece que ambos mueren con la misma clase de muerte. Si alguno quisiera deducir de aquí que la doctrina que profesamos respecto a la inmortalidad del alma se funda únicamente en una conjetura, ¿no deberíamos con razón tener a este tal por loco? Entonces, si hallan en su sano juicio los que concluyen que no existe certeza alguna de la gracia de Dios para con los hombres, porque no se puede comprender por el aspecto carnal de las cosas presentes. Punto número 39. La fe sellada por el Espíritu Santo jamás es presuntuosa. Pero ellos alegan que es una temeraria presunción querer arrogarse un conocimiento indubitable y cierto de la voluntad de Dios. Evidentemente yo estaría de acuerdo si nosotros nos atreviésemos a querer someter el incomprensible consejo y decreto de Dios a la pequeñez de nuestro entendimiento. Mas como nosotros simplemente afirmamos con San Pablo que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿qué pueden ellos objetar contra esto sin que hagan gran injuria al espíritu de Dios? Y si es un horrendo sacrilegio hacer sospechosa de mentira, de duda o de ambigüedad a la revelación, cuyo autor es Dios, ¿qué pecado cometemos nosotros al afirmar que es del todo cierto lo que Él nos ha revelado? Pero ellos pretenden además que no carece tampoco de gran temeridad el atreverse a gloriarse de tal manera del Espíritu de Cristo. ¿Quién podría creer que la necedad e ignorancia de los que quieren ser tenidos por doctores del mundo entero llegue a tal extremo que desconozcan los mismos elementos de la religión cristiana? Ciertamente, a mí me resultaría increíble si sus mismos libros no diesen fe de ello. San Pablo tiene únicamente por hijos de Dios a los que son guiados por el Espíritu de Dios. En cambio, estos quieren que los hijos de Dios sean guiados por su propio espíritu y estén privados del Espíritu de Dios. San Pablo nos enseña a llamar a Dios Padre porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estos, aunque no nos prohíben invocar a Dios, nos privan, sin embargo, del Espíritu, bajo cuya guía y adiestramiento ha de ser invocado. San Pablo niega que sea siervo de Cristo el que no tiene el Espíritu de Cristo. Estos se imaginan un cristianismo que no tenga necesidad del Espíritu de Cristo. San Pablo no nos deja esperanza alguna de la resurrección gloriosa si no sentimos que el Espíritu reside en nosotros. Estos fijan una esperanza vacía de tal sentimiento. Quizá respondan que ellos no niegan que es necesario que el Espíritu Santo resida en nosotros, sino que es humildad y modestia pensar que no reside en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol cuando manda a los corintios que se examinen si están en la fe, que se prueben si tienen a Cristo, pues si alguno no conoce si reside Cristo en él, ¿es que es un repro? Y San Juan dice,
En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y qué otra cosa hacemos sino poner en duda las promesas de Dios, de Cristo, al querer ser tenidos por siervos de Dios sin tener su Espíritu, el cual prometió que lo derramaría sobre sus siervos? ¿Qué hacemos sino robar al Espíritu Santo su gloria, separando de Él la fe, que es una obra que procede directamente de Él? Siendo pues estos los rudimentos que debemos aprender en la religión cristiana, gran ceguera es querer tachar a los cristianos de arrogantes, porque se atreven a gloriarse de que el Espíritu Santo reside en ellos, sin lo cual no puede haber cristianismo alguno. Ellos, con su ejemplo, muestran cuán grande verdad dijo el Señor, al afirmar que su Espíritu no es conocido por el mundo y que solamente lo conocen aquellos en quienes Él reside. Punto número 40. La naturaleza de la verdadera fe es perseverar. A fin de destruir la firmeza y certidumbre de la fe de todas las maneras posibles, la atacan también con otra clase de argumentación. Dicen que aunque podamos establecer un juicio acerca de la gracia de Dios según la justicia en que al presente nos encontramos, sin embargo, la certidumbre de nuestra perseverancia queda en suspenso. Donosa confianza de salvación la que tendríamos si no pudiéramos más que juzgar por conjetura, que ellos llaman moral, que al presente estamos en gracia de Dios, ignorando lo que acontecerá mañana. Muy otra es la doctrina del apóstol al decir: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pretenden escabullirse con una vana solución. Dicen que el apóstol sabía esto por una especial revelación. Pero están tan mal que es difícil que puedan escaparse. En efecto, el apóstol trata en este lugar de los beneficios y mercedes que todos los fieles en general alcanzan por la fe, no de los que él en particular sentía en sí mismo. Es cierto que el apóstol en otro lugar nos pone sobre aviso, recordándonos nuestra debilidad e inconstancia. El que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Esto es verdad. Sin embargo, él no se refiere a un temor que deba hacernos desmayar y perder el ánimo, sino de un temor en virtud del cual aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como lo declara San Pedro. Además, ¿qué dislate no sería querer limitar un momento de tiempo la certidumbre de la fe, cuando es cualidad propia suya superar la vida presente y llegar a la inmortalidad futura? Reconociendo pues los fieles que a la gracia de Dios deben el que, iluminados por su Espíritu, gocen por la fe de la contemplación de la vida celeste, está tan lejos de ser arrogancia esta gloria, que si alguno se avergüenza de confesarlo, muestra una ingratitud suprema en vez de modestia y humildad, en cuanto que supreme y oscurece la bondad de Dios. 4. Relación de la fe con la esperanza y el amor. Punto número 41. La fe y la esperanza. Por tanto, a mi parecer, la naturaleza de la fe no se puede explicar más claramente que por la sustancia de la promesa, en la cual, a modo de un firme fundamento, de tal manera se apoya, que si se suprimiera, se vendría a tierra por completo, o mejor dicho, se reduciría a nada. Por esto he deducido de la promesa la definición que he propuesto de la fe, la cual sin embargo no se diferencia de la definición o descripción que ofrece el apóstol de acuerdo con el argumento que trata. Él dice que la fe es una subsistencia de las cosas que se esperan y una muestra o prueba de las cosas que no se ven. Con la palabra hipóstasis, subsistencia, que emplea el apóstol, entiende el firme sustentáculo sobre el cual se apoyan los fieles, como si dijese que la fe es una posesión cierta y segura de las cosas que Dios ha prometido, a menos que alguno prefiera tomar el término hipóstasis por confianza, lo cual no me desagrada, aunque yo prefiero entenderlo en el primer sentido, que es el más corriente. Además, significa que hasta el último día, en el que los libros serán abiertos, las cosas que se refieren a nuestra salvación son demasiado sublimes para que podamos comprenderlas con nuestros sentidos, ni mirarlas con nuestros ojos, o tocarlas con nuestras manos, y que por tanto no las podemos poseer más que trascendiendo la capacidad de nuestro entendimiento,
y levantando nuestra mirada sobre cuanto se puede en el mundo, en suma, transcediéndonos a nosotros mismos. Por esta razón, añade que la seguridad de poseer se refiere a cosas que están en esperanza y por tanto no se ven. Porque la evidencia, como dice San Pablo, es distinta de la esperanza y no esperamos las cosas que vemos. Al llamar la demostración o prueba de las cosas que no se ven, o como con frecuencia tradujo San Agustín, convicción de las cosas que no están presentes, es como si dijera que es una evidencia de cosas ocultas, una visión de lo que no se ve, una claridad de cosas oscuras, presencia de cosas ausentes, demostración de lo que no está patente. Porque los misterios de Dios, como son los que pertenecen a nuestra salvación, no se pueden contemplar en sí mismos, ni en su naturaleza, únicamente los podemos ver en la palabra de Dios, cuya verdad debemos tener por tan cierta y tan persuadidos debemos estar de ella, que hemos de considerar como realizado y cumplido todo cuanto Él nos dice. La fe y el amor. ¿Cómo pues podrá elevarse nuestro entendimiento a experimentar el gusto de la bondad divina sin que todo él se encienda y abrace en deseos de amar a Dios? Porque la abundancia de suavidad que Dios tiene escondida para los que le temen no se puede verdaderamente entender sin que a la vez se llene de afecto el corazón, y una vez así inflamado lo lleva totalmente tras sí. Por tanto, no hemos de maravillarnos de que este afecto no conozca jamás un corazón perverso y retorcido, ya que este afecto nos transporta al cielo. Por él somos admitidos en los recónditos tesoros de Dios y los sacrosantos misterios de su reino, que de ninguna manera deben ser profanados con la entrada de un corazón impuro. En cuanto a lo que enseñan los sorbonistas, que la caridad precede a la fe y a la esperanza, no es más que un puro despropósito, puesto que únicamente la fe engendra primeramente en nosotros la caridad. Cuánto mejor que ellos expresa San Bernardo. He aquí sus palabras: el testimonio de la conciencia, al cual San Pablo llama la gloria de los fieles, consiste, a mi parecer, en 3 puntos. Primeramente y ante todo, es necesario que creas que tú no puedes alcanzar perdón de los pecados sino por la gratuita misericordia de Dios. En segundo lugar, que no puedes en absoluto tener cosa alguna que sea buena si Él mismo no te la ha concedido. Lo tercero y último es que tú con ninguna buena obra puedes merecer la vida eterna, sin que ella también te sea dada gratuitamente. Y poco después dice que estas cosas no bastan, sino que son el principio de la fe. Porque creyendo que los pecados no pueden ser perdonados más que por Dios, hay que creer a la vez que no son perdonados, hasta que por el testimonio del Espíritu Santo estemos convencidos de que nuestra salvación está bien asegurada, porque Dios perdona los pecados. Él mismo da los méritos, Él mismo los galardona con el premio, y no podemos pararnos en este principio o introducción. Abro paréntesis. Es decir, permaneciendo en el mismo punto. Perdón de Dios, buenas obras que Dios nos concede hacer, recompensa que también viene de Él, otras tantas pruebas que nos aseguran en esta fe que viene de Él y cuyo comienzo Él nos ha dado. Hay pues que seguir adelante sin detenernos ahí. Cierro paréntesis. Pero de estas y otras cosas semejantes trataremos en otro lugar. Baste de momento saber qué es la fe. Punto número 42. La esperanza es la expectación de lo que cree la fe. Ahora ven, donde quiera que exista esta fe viva, necesariamente irá acompañada de la esperanza en la vida eterna. O por mejor decir, ella la engendra y produce. Y si no tenemos esta esperanza, por muy elocuente y elegantemente que hablemos de la fe, es indudable que no existe asomo de fe en nosotros. Porque si, según se ha dicho, la fe es una persuasión indubitable de la verdad de Dios, la cual verdad no puede mentirnos, engañarnos o burlarse de nosotros, los que han llegado a la posesión de esta firme certidumbre, a la vez que esperan con toda seguridad que Dios habrá de cumplir sus promesas que ellos tienen por verdaderas. De manera que, en resumen, la esperanza no es otra cosa sino una expectación de aquellas cosas que la fe cree indubitablemente que Dios ha prometido. Así la fe cree que Dios es veraz, la esperanza espera que a su debido tiempo revelará la verdad. La fe cree que Dios es nuestro Padre, la esperanza confía que siempre se ha de mostrar tal
con nosotros. La fe cree que nos es dada la vida eterna. La esperanza espera que llegará el momento en que podamos gozar de ella. La fe es el fundamento en el que reposa la esperanza. La esperanza alimenta y sostiene la fe. Porque como nadie puede esperar cosa alguna de Dios si antes no ha creído en sus promesas, de la misma manera es necesario que la fragilidad de nuestra fe sea mantenida y sustentada esperando pacientemente a fin de que no desfallezca. Por esta razón San Pablo, con toda razón, hace consistir nuestra salvación en la esperanza. Porque mientras ella espera al Señor en silencio, retiene la fe para que no camine apresuradamente y tropiece. La confirma para que no vacilen las promesas de Dios ni admita dudas acerca de ellas. La reconforta para que no se fatigue. La guía hasta el fin, para que no desfallezca en medio del camino, ni al principio de la jornada. En fin, continuamente la está renovando y restaurando, infundiéndole fuerzas y vigor para que cada día se haga más robusta a fin de que persevere. Ciertamente, se verá mucho más claramente de cuántas maneras es necesaria la esperanza para confirmar la fe, si consideramos por cuántas clases de tentaciones se ven acometidos y asaltados los que han abrazado la palabra de Dios. Primeramente, difiriendo muchas veces el Señor sus promesas más tiempo del que querríamos, nos tiene en suspenso. En este caso, el oficio de la esperanza es hacer lo que manda el profeta, que si las promesas se retrasan, no debemos a pesar de ello dejar de esperar. A veces Dios no solamente nos deja desfallecer, sino que incluso deja ver y manifiesta cierta ira contra nosotros. En este caso es especialmente necesaria la ayuda de la esperanza, para que conforme a lo que otro profeta dice, podamos esperar al Señor, aunque haya escondido su rostro. Surgen también algunos burladores, como dice San Pedro, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. E incluso la carne y el mundo sugieren estas mismas cosas a nuestro oído. Aquí es necesario que la fe, apoyándose en la paciencia y la esperanza, contemple fijamente la eternidad del reino de Dios, para que tenga 1000 años como si fuesen un solo día. Punto número 43. En la Escritura, la fe y la esperanza son frecuentemente sinónimos. Por esta afinidad y unión, la Escritura confunde a veces estos dos términos de fe y esperanza. Cuando San Pedro dice que el poder de la fe nos guarda hasta el tiempo de la revelación, lo que más bien pertenece a la esperanza lo atribuye a la fe, y ello no sin motivo, pues ya hemos probado que la esperanza no es más que el alimento y fuerza de la fe. A veces también se ponen juntas ambas cosas, así en la misma epístola, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y San Pablo, en la epístola a los Filipenses, de la esperanza deduce la expectación, porque esperando pacientemente reprimimos nuestros deseos hasta que llegue el momento de Dios. Todo esto se puede comprender mucho mejor por el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos que ya he alegado. San Pablo en otro lugar, aunque habla distintamente, entiende lo mismo cuando dice: nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, en cuanto que habiendo recibido el testimonio del Evangelio del amor gratuito que Dios nos tiene, esperamos que Dios muestre claramente lo que al presente está escondido bajo la esperanza. No es pues ahora difícil ver cuán crasamente yerra Pedro Lombardo al poner un doble fundamento a la esperanza, a saber, la gracia de Dios y el mérito de las obras, cuando no pueden tener otro fin sino la fe. Y ya hemos probado que la fe a su vez no tiene más blanco que la misericordia de Dios, y que en ella únicamente debe poner sus ojos. Pero no estará de más oír la donosa razón que da para probar su opinión. Si tú te atreves, dice, a algo sin méritos, esto no se debe llamar esperanza sino presunción. Yo pregunto, amigo lector, ¿quién no condenará con toda razón a tales bestias que osan acusar de temeridad y presunción a cualquiera que confía y tiene por cierto que Dios es veraz? Puesto que queriendo el Señor que esperemos de su bondad todas estas cosas, hay quien dice que es presunción apoyarse en ella. Tal maestro es digno de los discípulos que ha habido en las escuelas de los sofistas de la Sorbona. Nosotros, por el contrario, cuando vemos que Dios abiertamente manda que los pecadores tengan la esperanza cierta de la salvación, de muy buen grado alardeamos tanto de su verdad que, confiados en su sola misericordia y dejando a un lado la confianza de las obras, esperamos con toda seguridad lo que nos promete. Al hacerlo así, no nos engañará aquel que dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho.
institución de la religión cristiana, hemos acabado, estimada Valeria, el capítulo 2, que enuncia el título de este capítulo de la siguiente manera: de la fe, definición de la misma y exposición de sus propiedades, escrito por el hermano Juan Calvino. Y entre tanta sapiencia de este doctor, al cual de buen grado tengo que admirar, solamente me gustaría enfatizar en algo, y es una pregunta imperecedera, toda vez que las preguntas sirven como interrogantes para hallar verdades, pero muchas no son absolutas sino relativas, y otras, aun siendo absolutas, son subjetivas. Pero esa no es una verdad relativa, sino que proviene del mismo Dios. Y es la siguiente. Esta pregunta además es imperecedera porque puede pasar cualquier tiempo y siempre va a ser la misma pregunta. Y a la edad que tú tengas, cualquiera que sea, Valeria, o el que me escuche en este momento, o en cualquier momento, incluso estando yo en la tumba, esta pregunta quedará, porque no es mía, sino que el hombre se la ha hecho. Se nos muestra un camino del Evangelio. Podemos participar de los sacramentos incluso, y ser reconocidos en una iglesia local, y estar en una iglesia de sana doctrina, porque puede muy bien suceder. ¿Pero realmente somos salvos? Y claro, no me salga por favor con el misticismo, es que yo lo siento. No, desprendámonos de nuestros sentidos, desprendámonos de nuestras primeras impresiones, de nuestros afectos. ¿Es que acaso hemos creído? ¿En qué consiste creer? Ahora, desprendámonos de nuestra razón. Un momentico, porque si es racionalmente hay una fe histórica. La respuesta solo la dará el Espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu. Examinamos y nos examinamos si somos de Cristo, porque Cristo está en nosotros, a menos que estemos reprobados. Y la iglesia es mezclada mientras peregrina en este mundo, con muchos en la comunión de los sacramentos que no participarán de la patria de los santos, y muchos en el mundo que son predestinados a gozar de la vida eterna. ¿Te puede contestar la pregunta? No, porque nadie, ninguna sabiduría humana te la puede contestar. Solamente oro por ti, estimada Valeria, que Dios te cuide siempre, estimada sofista, hermanita, doctora venerable. A la patria también un saludo.